Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Teníamos tiempo que no habíamos hecho otro programa de entrevistas, pero aquí estamos otra vez en Fletcher FM. Y ahora vamos a ver a quién tenemos de invitado. Tenemos de invitado a Ángel. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido después de tanto tiempo? Muy buenas tardes, Mr. Fletcher. Me ha ido muy bien y muchas gracias por otra vez invitarme. Perfecto. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Hoy hablaremos de Fernando de Magallanes. Muy bien. Bueno, hablaremos entonces de Fernando de Magallanes. Primero, haciendo una introducción, ¿quién fue Fernando de Magallanes? Fernando de Magallanes nació en 1480 en Sabrosa, una pequeña localidad en el norte de Portugal, en el seno de una familia noble de baja categoría. ¿Sus padres cuáles fueron? Ruiz de Magallanes y Alda de Mezquita. Eran miembros de la baja nobleza portuguesa, lo que le permitió tener acceso a la corte y recibir una educación adecuada para su estatus. Tras la muerte de sus padres, cuando era joven, Magallanes se trasladó a Lisboa, donde se educó en la corte de la reina Leonor, que era la hermana del rey Manuel. Desde temprana edad, Magallanes mostró interés por la navegación y la exploración. En su juventud participó en expediciones militares y comerciales organizadas por Portugal que le llevaron a distintos rincones del mundo. En 1505 se unió a la flota del virrey Francisco de Almeida, que tenía como objetivo consolidar el poder portugués en la India y en otras regiones de Asia. Durante esta etapa, Magallanes luchó en varias batallas, incluidos enfrentamientos navales en la costa de la India y el sudeste asiático, lo que le permitió adquirir experiencia en el arte de la navegación y la guerra marítima. Muy bien, interesante. Ok, bueno, y ya sabemos quién es Fernando de Magallanes. Él ofreció una expedición, ¿cierto? ¿A quién le ofreció esta expedición? Bueno, primero hay que decir la expedición, ya vamos a ver cuál fue la expedición que él le ofreció, ¿no? ¿A quién se le ofrece primero? Al rey Manuel I de Portugal, pero este la rechazó. Y luego a Carlos I, que también ostentaba el título de Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Era la circunnavegación a lo que es la tierra para demostrar otra ruta comercial. De eso se trataba. Ok, ¿por qué el rey Manuel de Portugal le rechazó? Aquí habían varios motivos. Los asesores del rey consideraron que la idea de Magallanes de encontrar una ruta occidental hacia las Islas de las Especies era arriesgada y subestimaba la distancia real entre Europa y Asia. Entonces, ellos están pensando que él estaba haciendo un mal cálculo y era de mucho riesgo. Además de eso, había intereses estratégicos. Portugal ya tenía establecido rutas comerciales hacia Asia y entonces por lo que es África, rodeando África, lo que significaba que el rey Manuel I no tenía un incentivo para financiar un nuevo enfoque que podría incluso competir contra sus rutas existentes. También se dice que Magallanes había tenido conflictos y tensiones con la corte portuguesa, lo que pudo haber influido en la decisión del rey de no apoyarlo. Ok, ¿cuál fue el objetivo principal de la expedición de Magallanes? El objetivo principal de esta expedición era encontrar una ruta occidental hacia las Islas de las Especies, ubicadas en el sudeste asiático, lo que es actualmente las Islas Molucas. Estas islas eran altamente valoradas por su producción de especies como la pimienta, la nuez moscada y el clavo, que eran muy codiciadas en Europa y generaban grandes beneficios comerciales. Magallanes buscaba establecer una nueva ruta de comercio que evitara la competencia con Portugal, que dominaba las rutas orientales alrededor de África. La expedición también tenía como objetivo expandir la influencia española en el comercio global y demostrar que era posible llegar a Asia navegando hacia el oeste a través del Océano Pacífico.
¿Cuándo partió la expedición de Magallanes y desde dónde? La expedición partió el 20 de septiembre de 1519 desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda, en España. ¡Oh, interesante! ¿Y cuántos barcos y hombres formaban la flota al inicio de la expedición? La expedición original estaba compuesta por 5 barcos. Estos eran el Trinidad, el San Antonio, Concepción, Santiago y Victoria, más o menos con unos 270 hombres. ¿Cuál fue el peso de la entrada en el Océano Pacífico? Perdón, el paso, quise decir, ¿cuál fue el paso de la entrada en el Océano Pacífico? Pasaron por un estrecho que luego lo bautizarían como Estrecho de Magallanes. Pero no es el punto más meridional. El punto más meridional era el Cabo de Hornos, pero ellos no llegaron hasta el fondo de lo que es el continente americano, sino al encontrar un estrecho desde varias islitas y los entonces, es verdad que entraban, encontraban laberintos, salían, volvían a entrar. Fue una cosa de probar, retroceder, y eso, a la final, ese camino que encontraron en esa gran cantidad de islas ahí, es lo que se denominó así el Estrecho de Magallanes, así lo bautizaron. Ok, interesante. Y ahora, ¿me puedes decir, por favor, qué dificultades encontraron en el camino? Vamos a ver cuáles eran algunas de las dificultades, ¿no? No solamente estas a nivel de la naturaleza, que eran desconocidas, sino también vamos a ver cuáles eran. Amotinamiento, precisamente en el Estrecho de Magallanes. A medida que la expedición se adentraba en el Estrecho de Magallanes, las condiciones de vida a bordo se volvían más difíciles. La tripulación enfrentó mal tiempo, escasez de alimentos y continuas tensiones. Por ejemplo, en 1520 algunos miembros de la tripulación se amotinaron en un intento de regresar a España. Este motín fue dirigido por el piloto de la Trinidad, Juan de Cartagena. ¿Qué consecuencia trajo como consecuencia? Magallanes reprimió el motín de manera severa, arrastrando a los motinados. Cartagena y algunos otros fueron encarcelados. Magallanes ejecutó al líder del motín, lo que después reformó su autoridad, pero también aumentó cierto resentimiento en lo que era la tripulación. También estuvo la deserción de la nao San Antonio. La nave San Antonio, bajo el mando de Antonio Salazar, fue una de las 5 naves que partieron en la expedición. Mientras esta expedición estaba en el Estrecho de Magallanes, Salazar decidió regresar a España con parte de la tripulación. Este acto fue considerado una traición por Magallanes, ya que debilitó su flota y sus recursos. ¿Qué trajo esto como consecuencia? La deserción dejó a la expedición con menos hombres y suministros, complicando el futuro viaje. Otro aspecto a tomar en cuenta, y también decisivo, fue el conflicto en las Filipinas. Cuando se cruza el Pacífico, Magallanes y su tripulación llegaron a las Filipinas en 1521. Ahí establecieron relaciones con las comunidades locales, pero también se enfrentaron a algunos conflictos. En la isla de Mactan, Magallanes se involucró en una batalla contra el jefe local Lapu-Lapu. Era una batalla aparentemente sencilla, pero resultó ahí su muerte. La decisión de intervenir en los asuntos locales fue un factor que llevó a su derrota. ¿Qué consecuencias trajo esto? La muerte de Magallanes dejó la expedición sin su líder, generando una confusión y desconfianza entre la tripulación en un entorno completamente hostil. Esto después vino lo que fue la lucha por el liderazgo. Después de la muerte de Magallanes, los hombres de la expedición tuvieron que elegir un nuevo líder. Juan Sebastián Elcano fue el elegido como el nuevo capitán de la Victoria y asumió el mando. Sin embargo, había tensiones sobre quién debía liderar, lo que generó rivalidades entre los miembros de la tripulación. A pesar de estas tensiones, Elcano logró llevar a la nao Victoria de regreso a España, completando la circunnavegación, pero los conflictos internos debilitaron la cohesión del grupo. Muy bien. Y ahora, ¿dónde y cuándo murió Fernando de Magallanes? Como habíamos dicho, Magallanes murió en la isla de Mactlán, actual Filipinas, el 27 de abril de 1521 durante una batalla contra el cacique local Lapu-Lapu y sus guerreros. ¿Cuándo se completó el viaje de la circunnavegación? Regresó a España el 6 de septiembre de 1522 con solo 18 sobrevivientes. ¡Oh, qué increíble! De 270 a solo 18. ¿Y cuál fue el destino
de cada una de las naves. Vamos a ver una por una. Comencemos por el Trinidad. La Trinidad era la nave insignia de Magallanes que se perdió en una tormenta en el regreso y no completó la circunnavegación. Está también el San Antonio. Esta nave desertó durante el viaje, regresando a España antes de que la expedición completara su recorrido. Concepción fue abandonado en las Islas Filipinas después de la muerte de Magallanes y no completó la vuelta. Victoria fue la única nave que completó la circunnavegación y regresó a España en septiembre de 1522 bajo el mando de Juan Sebastián Elcano, tras la muerte de Magallanes. Y el Santiago fue destruida en un naufragio durante la exploración en el canal de Beagle y tampoco completó el viaje. Por lo tanto, solamente una llegó a su puerto, porque las otras 4 se hundieron. Y esa fue la nao Victoria. ¿Okay? ¿Y qué importancia económica tuvo el estrecho de Magallanes? El estrecho de Magallanes es verdad que tuvo cierta importancia, ¿no? También de lo que tiene que ver con el medio ambiente y otras cosas más. Pero exactamente en lo que es la parte económica, que era para la exposición, para buscar otra ruta, sí, verdad que estuvo bien, porque no había que dar ese vueltón como se decía. De todas maneras, tampoco fue tan fácil, porque entre la primera expedición de Magallanes, fíjense cuando termina en el año 1522, y la segunda expedición que le daría, que circunnavegaría, no sería poco tiempo después, sino casi 60 años después, exactamente allá por los años 1580, con Francis Drake. Ya después, bueno, otros más adelante lo hicieron. Lo que pasa es que después vino allá por el año 1914 la apertura del canal de Panamá, y ya muchos barcos que en algún momento, navegaban por esa zona, dejaron de hacerlo, ¿no? Y utilizaban obviamente el canal que era mucho más fiable y más barato. De todas maneras, incluso, aunque a veces sucedía que cuando no estaba el canal de Panamá, habían en algunos momentos barcos que preferían llegar a lo que es el Istmo de Panamá, llevar esa mercancía a tierra y ya después, en el Pacífico volverla a agarrar en otro barco, que irse por la parte de allá abajo de lo que era el Cabo de Hornos, que es la parte más meridional, o lo que es el Estrecho de Magallanes. Algunos lo pueden hacer, pero otros prefieren, incluso antes que tuviera el canal de Panamá, meterse por ese estrecho y agarrar toda la mercancía, llevarla en tierra para después pasarla al Océano Pacífico. Entonces, ya hay otras rutas. En un momento sí es cierto que funcionó, pero eso fue la importancia que se pudo saber, que se le dio la vuelta al mundo, circunnavegándolo por ese lado. Fue el primero que lo hizo, la expedición de Fernando Magallanes, aunque sabemos que él no la terminó porque él lo terminaron matando en Filipinas. Ok, de verdad que esto es muy interesante, saber todo esto que nos has contado de circunnavegación, de lo que es el globo terráqueo ya por el año 1522, ¿cierto? Qué interesante todas estas historias. Así que será hasta otro día. Yo espero que les haya gustado, que hayan visto nuevas cosas, nuevas informaciones, y para cuando tengamos otro aquí en Fletcher FM, invitaremos y hablaremos de otros temas que siempre son importantes e interesantes. Así que, Ángel, muchas gracias. Como siempre digo, Mr. Fletcher, muchas gracias a usted por siempre aquí invitarme a sus programas. Bueno, muchas gracias, Mr. Fletcher. Así que ya hemos dejado esto y espero que les haya gustado, que lo hayan pasado muy bien, y recuerden que siempre todo cosa salga bien para ustedes. Así que será hasta otro día. Hasta luego.